Dios, el que dejó su trono y vino a esta tierra a vivir en ese cuerpo como el tuyo y el mío, Él tuvo también que sacudir todos, mis amados, el efecto de la traición. ¿Jamás o alguna vez has sido traicionado? No levante la mano, por favor. Pero yo sé que muchos hemos sido traicionados, ¿verdad?, alguna vez o otra. Y algunos no han podido todavía sacudir de esa traición. Todavía están viviendo en ese momento. Pero yo les voy a demostrar con la palabra de Dios el día de hoy que se puede sacudir esos momentos. Que uno no tiene que seguir viviendo en el pasado, en la oposición, en la opresión, ¿me entiendes?, en esas cosas. Y el Señor nos va a demostrar hoy cómo es que podemos hacer nosotros, cómo podemos lograr esto. Y vamos a mirar una de las primeras cosas que vamos a ver aquí es el mal uso del símbolo universal. ¿Ustedes saben cuál es el símbolo universal del amor? ¿No saben? Es un beso. Si puede, denle un beso al que está a su lado, pero que sea alguien que, ¿verdad?, no le va a dar un beso a la hermana, que sea del hermano, porque se va a enojar o le van a poner una cachetada. Pero denle un beso a alguien que está ahí, ¿verdad? El beso, hermanos, el beso es el símbolo universal del amor. Pero podemos darle un mal uso al símbolo universal del amor. Y tenemos una persona del cual vamos a hablar el día de hoy que le dio un mal nombre a este símbolo universal. Cuando Jesús terminó de orar en el huerto del Getsemaní, es muy importante que oremos, mis amados, los que ya conocemos a Dios. Y los que no conocemos a Dios, pues les pido que el día de hoy pongan mucha atención para que lo conozcan y lo reciban el día de hoy y se vayan contentos a su casa, seguros de que si esta sería la última noche de tu existencia, abrirías tus ojos en la presencia de Dios. Entonces, pon mucha atención. Cuando Jesús terminó de orar, porque Jesús también oró en el huerto del Getsemaní, porque el huerto de Getsemaní significa el molino de aceite, el lugar donde el aceite, el lugar donde el olivo era molido para extraer el aceite. Eso quiere decir, o eso implica que la oración, hermanos, es el molino donde nosotros, somos molidos y de ahí, ¿verdad?, es extraído ese aceite, de ahí es extraído el combustible para que nosotros sigamos, de ahí es extraído el poder para continuar caminando. ¿Sabe? El cristiano, mis amados, no camina por fuerzas físicas. La Biblia dice que no es con espada ni con ejércitos. ¿Con qué es? Con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios es que nosotros caminamos. ¿Y cómo es que ese Espíritu se manifiesta en nuestras vidas? Cuando doblamos nuestras rodillas, cuando nos presentamos ante Dios, cuando pasamos esos momentos orando. Por eso Jesús acostumbraba a ir al Getsemaní. Y dice que aún estaba hablando con sus discípulos de que ya podían descansar, porque 3 veces Jesús fue a orar, 1 hora, y las 3 veces que regresó, los discípulos estaban, ¿cómo creen ustedes?, orando. Estaban roncando los tremendos, estaban orando. Y cuidado cuando nosotros debemos pasar tiempo orando y la pasamos haciendo otras cosas, porque de seguro van a venir momentos en que vas a necesitar la ayuda de esa oración. ¿Por qué cree usted que el jugador de pelota entrena, el corredor entrena? ¿Por qué cree usted que entrena? Porque van a llegar momentos cuando va a necesitar lo que practicó. Van a llegar momentos en que va a necesitar lo que estudió. ¿Sí? Y cuando llegue ese momento, se presente ese momento y no pueda
solucionar ese problema, entender esa defensiva o entender esa ofensiva, va a fracasar. Porque no practicó, porque no estudió, porque no se aplicó. Pero nosotros, los hijos de Dios, estudiamos, oramos, ¿sí? Ponemos en práctica el tener una comunión, establecer una comunión con Dios, para que cuando llegue el momento, nosotros estemos listos para todo lo que venga a nuestras vidas. Entonces, cuando llegó Judas, el tesorero de Jesús, el traidor, y con él mucha gente, dice que llegaron soldados, llegaron los principales sacerdotes, llegaron los ancianos de Israel, pura gente religiosa, y vinieron a prender a Jesús con espadas, con palos, con piedras, everything they could encounter, lo trajeron. Todo esto para encontrarse con, la Biblia dice que con un cordero, que un cordero es manso, no hace mal a nadie. Pero con todo esto, oiga, con palos, con espadas, con piedras, con gente, ¿verdad? Soldados vinieron a encontrarse con el cordero. Y con un grupo de discípulos que estaban cansados y desvelados. ¿Quién cree usted que iba a ganar? Pues nomás piense. ¿Por qué estaban cansados y desvelados? Pues porque no pudieron orar, no pudieron velar, no pudieron hacer lo que Jesús les mandó que hiciera. Y Judas, dice el verso 43, el que lo entregaba, había dado por señal que al que besara, ese era Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que Judas identificar a Jesús? Listen to me, you know why? Porque Jesús era tan ordinario, hermanos. No sobresalía, no andaba bien vestido, no traía corona, no traía corbata como yo. ¿Sabes? Era necesario, fíjese, era tan ordinario que era necesario que Judas lo identificara. You know? The soldiers, los soldados, no lo conocían. Para ellos quizás podían haber aprendido a Pedro, a Juan, a Andrés, a Mateo, you know, either one of them. Por eso fue necesario que Judas identificara a Jesús. Porque Jesús no sobresalía en el vestuario. No quería que lo identificaran como el mejor vestido, el más popular. No, el Señor solamente era identificado por la palabra que hablaba. Porque de su boca salían palabras de verdad. Pero en ese momento Jesús no estaba hablando, Jesús había estado orando y estaba esperando el momento de que lo aprendieran. Porque él sabía que la hora ya había llegado. Entonces Judas besó al maestro repetidamente. Lo más terrible de Judas es que escogió el símbolo universal, que es el beso, para traicionar a Jesús. Él le dio a este símbolo un mal nombre. El beso, hermanos, es el símbolo universal del amor, y Judas, ¿verdad? Lo echó a perder, lo traicionó. En 1 Tesalonicenses 5:26 dice: saludo a los hermanos con ósculo santo. ¿Sabe qué quiere decir ósculo? Beso, con beso santo. Entonces, el beso es algo, mis amados, que podemos acostumbrar nosotros, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea santo, ¿verdad? Sea verdadero entre nosotros los hermanos. Entre usted y las esposas se pueden besar como ustedes quieran, ¿verdad? Pero ustedes son esposo y esposa. Pero nosotros los hermanos tenemos que un beso santo con santidad, ¿verdad? Y con verdad. No abusar de ello como lo hizo Judas. Judas rebajó este símbolo a lo más bajo, usándolo, hermanos, para una traición. Usó como lo más bajo. Pero el Señor Jesús sacudió los efectos de esa traición. ¿Cómo sé que Jesús sacudió esos efectos de esa traición?
por las palabras que Jesús le dice a Judas en el verso 50. Le dice: amigo. ¿Usted le llamaría a alguien amigo que lo está traicionando? ¿Que le está cajando la daga por la espalda? ¿Que lo está criticando? ¿Que está esperando el momento para ofenderlo? ¿Para traicionarlo? Y Jesús dice: amigo, ¿a qué vienes? ¿Por qué le preguntó? ¿Por qué le dijo amigo y por qué le preguntó a qué vienes? ¿Acaso Jesús no sabía? Jesús ya sabía. ¿Desde cuándo? Jesús que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Y ahí en la mesa, sentados comiendo, el Señor identificó al traidor. El que coma de mi plato, ese es el que me va a traicionar. Y fue Juditas que metió la mano ahí al plato del Señor Jesús. Por eso Jesús le dice: amigo. En Juan 15:14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos: ustedes ya son mis siervos, pero ahora ustedes van a pasar de ser siervos a amigos, porque un siervo no sabe lo que su amo hace. Él solamente recibe órdenes, va y viene y hace lo que tiene que hacer. Pero un amigo, ¿cuántos han tenido un amigo? Amén. Un mejor amigo. A un amigo le podemos contar secretos, le podemos decir lo que hemos hecho, a dónde vamos, cuándo venimos, qué nos gusta comer, qué tipo de muchachas nos gustan, qué tipo de muchachas no nos gustan. A un amigo le podemos contar, oiga, las cosas más íntimas. Y Jesús le dice a Judas: amigo. Why, hermano? ¿Sabe usted por qué? Porque Jesús, cuando viene a su corazón, he's real, es verdadero. Él quiere tener una relación con nosotros. Y el día que Él nos recibe a nosotros como sus hijos, como sus siervos, como sus amigos, that's what will always be. Eso es lo que nosotros siempre seremos para Jesús. ¿Verdad que para la mamá o para el papá los hijos siempre serán hijos? Oiga, yo voy a completar 56 años. Mi mamá tiene 80 años y le dice a mi papá: oyes, ayúdale a mi hijo. ¿Tú? Mi papá tiene 83. Ándale, mira que está bien pesado. No dejes a mi hijo que cargue eso. ¿Por qué? Porque mi mamá todavía me ve como su bebito, ¿verdad? Aunque tengo 56 años. Y le digo: no, mami, yo le ayudo. No, deja a este viejo que lo haga, si tiene muchas fuerzas. Tú te puedes lastimar la cintura. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre me va a ver a mí como su bebito. Hermana Monsiváis, ve al hermano Juan ahí como su bebito, ¿verdad? ¿Sí? Y así ves. Entonces Dios, ¿cómo nos ve a nosotros cuando nos recibe? Como hijos, como siervos, como amigos, y siempre seremos sus amigos. Usted que le ha dado su vida a Jesús siempre será amigo de Jesús. En sus sueños Él le hablará. En su mesa Él le hablará. En su trabajo Él le hablará. En el culto Él le hablará. Oiga, anywhere you are, Él te va a hablar. Oiga, aunque estés en el lugar donde no debes de estar, ahí también te va a hablar. Por eso Jesús le dice a Judas: amigo. Un amigo tiene comunión, un amigo sabe todo del otro, sabe los secretos, no sabe todo. ¿Acaso Judas no sabía dónde encontrar a Jesús, su amigo? Él supo que estaba en el Getsemaní. Él sabía que Jesús iba a orar. Él sabía dónde podía encontrar a Jesús, a qué horas podía encontrarlo. Your best friend, tu mejor amigo, sabe dónde puede encontrarte a ti. Hermanos, sabían que a las 9 de la mañana nos podían encontrar a nosotros en el McDonald's. A mí y a mi esposa tomándonos un café y comiéndonos un sausage biscuit. Y aunque nos estábamos arruinando los riñones,
y poniendo grasa en las arterias, pero ahí nos encontraban. Hasta que rompimos con eso. Ya todos los hermanos sabían que a las 9 de la mañana en el McDonald's nos podían encontrar. Y ahí iban hermanos y nos encontraban, le poníamos a platicar, tomábamos café y pum, de ahí salíamos. Todas las mañanas. Como estaba barato. Sausage Biscuit 99 centavos, el café para los seniors a 50 centavos, pues ahí estábamos tapando las arterias, ¿verdad? Y arruinando los riñones. Pero gracias a Dios que le paramos a eso y ahora tenemos otro sistema. Ahí después se lo platicaré cuando terminemos el culto, ¿verdad? Entonces, oiga, entonces aquel hombre sabía dónde estaba Jesús. Aún en este momento de traición, Jesús le da a Judas una oportunidad. Cuando le dice, amigo, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Jesús estaba dándole una oportunidad a Judas para que se arrepintiera, para que no le diera el beso, para que no lo traicionara, para que no lo entregara. No porque Jesús no quisiera ir, él ya había orado y sabía que iba a ser la voluntad de Dios, pero él estaba preocupado por la vida de Judas. Judas se iba a perder, y por eso Jesús le dio una oportunidad. ¿Cuántos el Señor le está dando una oportunidad esta noche? Amén. One more opportunity, una oportunidad más, ¿sí? Que Dios nos está dando a nosotros, hablándonos a través de su palabra. ¿Cuántas veces hemos oído su palabra y la hemos echado en saco roto? Pero en este momento el Señor nos está hablando una vez más y nos dice, amigo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Dice Jesús. What do you want? ¿Qué quieres? Jesús le está ofreciendo a Judas una salida al preguntarle, ¿a quién buscas? Él está dando a Judas una salida, mis amados, para que no se perdiera, para que se salvara. Pero Judas, he was too far gone. Estaba muy ido, mis amados. Vieron que a veces nosotros estamos tan idos que nos cuesta mucho regresarnos, que mejor le damos. Nunca usted está atravesando un peligro y dice, yo sé que es peligroso y me puede pasar esto, pero no, I don't know, I don't care, le voy a dar. Yo era tornero por muchos años y yo sabía que había cosas que yo no debía hacer, pero las hacía. Tomaba chances. ¿Cuánto les gusta tomar chances? Y un día tomé una chance, estaba corriendo un torno yo de mano y tenía una luz. Yo siempre necesitaba luz porque como siempre fui un poco ciego, dije yo, necesito aquella luz. La máquina tenía una luz al lado de atrás y yo la arrimaba para alumbrarme, para poder ver los números bien. Pero un día se me olvidó acercarla y dije, me voy a tomar una chance. Me subí arriba del torno, el torno estaba dando vuelta aquí así. Me subo arriba del torno y trato de agarrar la luz así con mi mano y me pesca el torno, mis amados. Traía un del altar para no llenarme la ropa de fierro y de aceite, y me pescó el del altar y me lo arrancó y me asusté y tiré un brinco y me quedé colgado, porque yo siempre le había prometido a mi esposa que nunca me quitaría mi anillo. Pues de ese mugroso anillo me quedé colgado, mis amados. Oiga, me quedé colgado y el torno daba vuelta y me daba en la panza y me pegaba. Gloria a Dios, mis hermanos, que no me pasó nada. Fue una chance que tomé que fue muy peligrosa. Me podía haber matado, me podía haber quebrado los brazos, las piernas, pero gloria a Dios que no pasó nada. ¿Qué hice yo? Todas las noches me quitaba el anillo después, por si acaso me atrevía a tomar una chance. Ya nomás salía del trabajo y me ponía otra vez mi anillo, y así estuve todo, y un día que lo pierdo el anillo. Y no hallaba cómo decirle a la madama que había perdido el anillo. Eran las 12 de la noche, cuando salí de mi trabajo me fui para la casa y le digo a mi madama, perdí el anillo. Pues vámonos a buscar. 1 de la mañana, 2 de la mañana, andamos a gatas por todo el parqueadero, solamente había como 200 carros. Casi para amanecer a las 6 de la mañana, vino un carro y alumbró y miramos que algo brillaba. Y dice mi esposa, ahí está tu anillo, ven, fíjate. Y me fijé, estaba abajo de la llanta de un carro, mis amigos.
que me lo pongo y me dice mi esposa, ya no te lo vuelvas a quitar. Yo le prometí que no me lo quitaría más, ¿verdad? Pero como yo era persona que me gustaba tomar chanzas, siempre me lo volvía a quitar. Me lo echaba en la bolsa, nunca te lo platiqué, ¿verdad? ¿Ves? A nosotros nos gusta tomar chanzas. Y aunque nos adviertan y nos digan, pero nosotros queremos tomar chanzas. El Señor Jesús le advirtió, le dijo, ¿qué quieres? Le dio una oportunidad, una salida. Pero Judas was too far gone. Ya se vio, ¿verdad? Muy lejos. Yo creo que hay momentos en la vida de las personas que ya no pueden regresarse. Sí, hay momentos en la vida de las personas que dicen, ¿sabes qué? Ok, esta es mi vida y así me voy a morir. Hermano, no tiene que ser así. Tú puedes regresarte en este momento. ¿Sí? Jesús le dio la oportunidad a Judas que se regresara. Le ofreció una salida. Primera de Corintios 10:13 dice muy claro que el Señor siempre nos da salida en toda tentación, en todo problema, en toda dificultad. El Señor nos da una salida. Y también en segunda de Pedro 2:9 dice que el Señor sabe librar de la tentación, de los problemas a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios sabe librar a los suyos, pero a los injustos, a los malos, a los perversos, a los que no les importa, a los indiferentes, está reservado el castigo para aquel día que el Señor tiene para traer juicio. Entonces los hombres que iban con Judas se acercaron a Jesús y lo aprendieron. Pero en Juan 18:6 dice que cuando Jesús dijo, en 18:6 dice que cuando Jesús dijo, que aquellos preguntaron que andaban buscando a Jesús dijo, yo soy. Dice que todos retrocedieron y cayeron al suelo. ¡Pum! Así dice Juan. Mateo no lo registra, pero Juan dice que cuando Jesús dijo, yo soy, todos los soldados, todos los ancianos, todos los sacerdotes, todos cayeron al suelo. ¡Pum! Y luego se volvieron a levantar. Entonces, cuando Jesús volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús. Jesús, nadie le quita la vida, o nadie le quitó la vida. Jesús dio su vida. Cuando Pilato le dijo, tú sabes que yo tengo poder para quitarte o darte la vida, fue el momento que Jesús abrió la boca y dijo, no, tú no tienes poder para quitarme y darme la vida. Yo pongo mi vida. ¿Dice? Jesús dijo, yo pongo mi vida. El buen pastor su vida da por las ovejas. David muchas veces dio su vida por sus ovejas. Cuando venía un león, dice que él lo agarraba y lo despedazaba. Cuando venía un oso, un lobo, whatever, a querer tomarse sus ovejas, él se peleaba con ellos y los mataba y los despedazaba. Porque el pastor su vida da por las ovejas. Pero uno de los que estaba con Jesús, dice Mateo en el verso 51, extendió la mano, sacó su espada e hirió a un esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Mateo no descubre que fue Pedro, pero Juan sí dice, en Juan 18:10 dice que Pedro, quien le cortó la oreja al siervo llamado Malco. ¿Y saben qué, hermanos? Malco tuvo suerte. ¿De qué tuvo suerte? De que Pedro fuera un pescador y no un soldado. Porque la intención de Pedro era mocharle la cabeza. ¿Y qué le mochó? Solo la oreja. ¿Ya? Entonces, gloria, este Malco debe darle gloria a Dios, que Pedro no era soldado, sino un pescador. Porque solamente le voló la orejita. Entonces Jesús le dijo a Pedro, sabemos que Juan, por medio de Juan sabemos que era Pedro, vuelve esa espada a su lugar, porque no sabes que todos los que matan con espada morirán. Fíjese,
Y Apocalipsis 13:10 dice: si alguno lleva a alguno cautivo, en cautividad será llevado el tal. Y si alguno mata a espada, él también será matado a espada. Como tú quieres que Jesús dijo, como tú quieres que los hombres te traten a ti, así tú trátalos a ellos. Como tú quieres que los hombres hagan contigo, así tú también haz con ellos. Nosotros queremos que nos respeten, pero no respetamos a nadie. Nosotros queremos que nos honren, pero no honramos a nadie. ¿Cómo quiere usted honra? ¿Cómo quiere el respeto? ¿Cómo quiere que le den su lugar si usted no le da el lugar a nadie? It works both ways, mis amados. Este es un camino de ida y venida, no es un one way nada más, de una ida. ¿Quieres respeto? Hay que dar respeto. ¿Quieres honra? Hay que dar honra. Como quieres que te traten a ti, así trata al hermano. Como quieres que te traten a ti como esposa, así trata al esposo. Pero nosotros queremos que nos traten bien, pero no queremos tratar a nadie bien. Toda persecución, todo problema pasará. Toda enfermedad pasará, mis amados. Oiga, todas las cosas difíciles van a pasar. Todas circunstancias difíciles, toda crisis económica va a pasar. No te desesperes. No dejes que esa opresión, no dejes que esos problemas te hundan, te acaben, te tumben. No dejes, no permitas, porque esas cosas van a pasar. Jesús no permitió que la traición de Judas lo desviara de lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer Jesús? Llegar a la cruz. Y él no permitió que la traición de Judas lo desviara. Es más, intentó salvar a Judas. Intentó darle a Judas una salida. Fíjese, no se le voló la cabeza al ver que uno de los suyos, el que anduvo con él, de los 12, lo estaba traicionando. Si hubiéramos sido nosotros, yo creo que se nos vuelve y agarramos a trancazos ahí a Judas, ¿verdad? Ahí mismo lo matamos. Oiga, ay, si tú eres mi mejor amigo, y cómo que me traicionaste. Pero sin embargo Jesús trató de darle a Judas una salida. No permitió que la traición, ¿verdad?, lo inundiera y lo desviara de lo que tenía que hacer. Usted también no permita que el problema por el cual usted está pasando el día de hoy, no permita que la circunstancia difícil que ha llegado a su vida lo desvíe. No permita, oiga, que lo llene de amargura, de celo, de envidia, de odio, de venganza. No permita usted que llene su vida de esas cosas. Because cuando permitamos que nos llenemos de todas estas cosas, no podemos nosotros obrar la justicia de Dios. No podemos nosotros amar, no podemos perdonar, no podemos soportar. ¿Entiendes? Y nos desviamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. I believe with all my heart, yo creo con todo mi corazón, que a cada uno de nosotros Dios nos ha salvado para un propósito. Yo creo que Dios me salvó a mí para predicar su palabra y para que gente viniera a los pies de Jesús. Ahora, si yo permito que las circunstancias que están alrededor de mí me desvíen, las almas se perderán. Las almas que están ahí, ¿verdad?, para que sean salvas y bendecidas a través de este ministerio, no serán salvas ni bendecidas. Entonces, lo mismo lo creo para usted. Dios lo salvó a usted dentro de ese hogar donde está. Quizás usted no es el hombre, quizás usted no es la cabeza, pero usted es la persona que Dios salvó, y lo hace a Dios. Dios le ha confiado a usted toda esa gente que está alrededor de usted, su esposo, su esposa, sus hijos, whatever, su mamá, su papá. Toda esa gente está dependiendo de usted. Y si usted permite
que el problema por el cual está pasando lo desvíe, se perderá su papá, se perderá su mamá, se perderán sus amigos, se perderán los que están alrededor de usted, se perderán los que están esperanzados, los que Dios tiene ahí para salvarlos a través de usted, se perderán. Would you like to live with that? ¿Quisieras tú vivir con eso el resto de tu vida? De que Dios te salvó para que ciertas personas fueran salvas bajo ti, y tú no pudiste llevar a cabo lo que Dios te confió. ¿Podrías tú vivir con eso? Yo creo que yo no pudiera vivir con eso. Por eso, mis amados hermanos, yo les digo, no permita que la circunstancia, que el problema, que la dificultad, que lo que usted está pasando el día de hoy, usted no permita que lo inunda, que lo oprima. Sacúdase. ¿Sí? Sacúdase en esta noche de eso en el nombre de Jesús, y levántese y recuerde que Dios lo ha escogido a usted, así como escogió a Gedeón para libertar a Israel. Andaba Gedeón trabajando ahí a escondidas para que no lo vieran sus enemigos, los amalecitas, los amoreos y toda la bola de los eos. Y él andaba ahí, oiga, escondiendo lo poco que tenía, cuando se aparece un ángel y le dice: Gedeón, varón esforzado, Dios te ha escogido para salvar a Israel. Y Gedeón se quedó viendo, ¿a quién le hablará? ¿Habrá otro Gedeón por aquí? No, tú, Gedeón, Él te ha llamado para salvar a Israel de esta opresión. Y Gedeón, como no se sentía seguro, y sabes, yo soy el más pequeño en mi casa, estamos bien amolados. ¿Cuántos dicen en su casa? Estamos bien amolados, no hay dinero, no hay trabajo, estoy en bancarrota, mi cuenta está negativa. Y yo, ¿cuántos están diciendo eso, mis amados hermanos? Pero el ángel le dice: ¿sabes qué? Dios está contigo. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Y Gedeón pidió un montón de señales para creer, y Dios, con mucha paciencia, trabajó con Gedeón. Si Dios trabajó con mucha paciencia con Gedeón, Dios puede trabajar contigo con mucha paciencia. Él ha trabajado conmigo con mucha paciencia, mis amados. Si yo les contara a ustedes la paciencia que Dios ha tenido que tener conmigo, no hay otro cabezón más cabezón que yo, no hay otro burro más burro que yo, oiga, no hay otro más terco, oiga, que yo, no hay otro, everything, no hay otro que yo. Sin embargo, Dios ha sido paciente conmigo y me ha extendido su misericordia. ¿Por qué? Porque me llamó un día a ser su amigo. Y como Él me llamó a ser su amigo, jamás dejaré de ser amigo de Jesús. Fíjese, porque una vez que el Señor te llama a ser su amigo, siempre serás su amigo. Lo comprobó en la Escritura Jesús, llamándole al que lo traicionaba amigo, dándole una oportunidad para que saliera de lo que estaba. Entonces, toda persecución, hermanos, pasará. Ese problema matrimonial va a pasar. Ese problema en el trabajo se terminará. Estate tranquilo solamente. Cree en el Señor. Esa enfermedad por la cual estás pasando también pasará. ¿Sí? No te desesperes. Va a pasar todo eso por lo cual tú estás pasando, yo no sé, otras cosas, ¿verdad? Todas esas cosas terminarán. Esa crisis económica va a pasar. Esa racha mala que dices tú va a pasar. ¿Sí? Pero tú no permitas que esas circunstancias te causen amargura, ¿verdad? Te causen decepción. Sacúdete como lo hizo el Señor, ¿verdad? Por esta razón tenemos la palabra. Fíjese, ella nos da esperanza. Hermanos, la vida es corta.
La vida es corta. Y pronto, mis amados, pasaremos de aquí. Ay, pues qué esperanza me está dando. Pues que Cristo vendrá y nos llevará con Él, mis hermanos, ¿verdad? Pero la vida es corta, no crea usted. Yo pensaba cuando era joven, yo ya quisiera llegar a mis 50 y ahorita quisiera retrocederme a los 20 cuando tenía 20 años, ¿verdad? Porque con la edad viene un montón de cosas. Como a los carros nos comienzan a fallar los pies, las rodillas, los ojos, ¿verdad? La cabeza, oiga, las manos, todo comienza a fallar como un carro viejo. Entonces, ¿verdad? El tiempo es corto, llegará el momento, si Cristo tarda, que usted también llegará a mi edad. Así es de que ahorita aproveche su juventud, aproveche sus fuerzas, aproveche su vista, aproveche lo que tiene. Y ¿sabe qué? Con más razón aprovecheles para el Dios que le ha dado todas estas cosas. Pedro, ¿qué tienes? ¿No sabes que yo puedo orar y pedirle a mi Padre? Porque Pedro se levantó y le cortó la oreja a aquel hombre. Y pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles, una docena, dice Jesús, una docena de legiones para que me defiendan. Bíblicamente una legión tiene 6,000 soldados. 6,000 multiplicado por 12 son 72,000. El Señor podía en un instante llamar 72,000 ángeles contra unos soldados que habían venido a prenderlo y unos sacerdotes y unos ancianos de la ley. ¿Ustedes creen que los ángeles no podían venir a defender a Jesús? Sí podían. Oiga, si Eliseo oró para que su siervo viera todo el gran ejército de Dios que estaba alrededor de ellos. Y eso fue Eliseo, un hombre, un profeta de Dios. Pues cuánto más el Señor Jesucristo podía orar para que el Señor enviara un ejército del cielo y lo defendiera. Pero había algo. Jesús sabía a qué había venido. Él tenía una misión que cumplir. Y la misión requería que fuera entregado, que fuera abofeteado, que fuera chicoteado, fuera azotado y que fuera crucificado. Eso es lo que requería su misión. Yo no sé qué requiere la misión suya, pero una de ellas requiere por lo que está pasando ahorita. Una de las cosas que la misión mía requiere, que soporte por lo que estoy pasando ahorita, en este momento, que soporte. Y lo mismo con usted. Su misión requiere que usted soporte, que usted se sacuda, aún aquello que no le parece, aún aquello que le está doliendo, que le está lastimando, requiere de que usted soporte esto. ¿Y qué va a pasar cuando usted soporte esto y haya pasado todo esto? Y usted confíe en la palabra y en lo que Dios nos dice esta noche. Usted va a estar firme, usted va a estar de pie después de que pase esta tormenta. Porque, hermanos, toda tormenta pasa, no permanece para siempre una tormenta. En el 1967 toda mi familia pasamos por el huracán Viula. Algunos yo creo ni se acuerdan qué es eso. Pues yo vivía en el valle, ahí en Bronzeville, cerquita del Golfo de México, ahí a 25 millas de la playa. Y me recuerdo que comenzaron a anunciar que ahí venía Viula. Mi papá comenzó a tapar todas las ventanas de la casa y habíamos pensado quedarnos en esa casa. Pero mi mamá era muy nerviosa y dijo: no, Gonzalo, nos vamos a la ciudad. Pues qué loco, nos acercamos más al ojo del huracán. Pero allá nos fuimos, cerramos todo y nos fuimos, ¿sabe qué? Pero antes de llegar a esa casa donde nosotros pensamos que nos íbamos a salvar, mi papá tenía un Buick que parecía un avión. ¿Sabe que los carros más antes estaban largos como de ahí a allá? Y no quería prender el mugroso carro y comenzó a llover y los aires comenzaron a soplar y cada vez el aire estaba más fuerte y ahí andábamos todos puchando el carro para que prendiera el carro.
Y luego un vecino nos vio que andábamos puchando el carro y vino con su tractor y no jaló, y luego trajo su troca, oiga, y no jalaba. Porque esos carros Buicks grandotes hay que subirlos a 30 millas para que prendan cuando se apagan los tremendos. Y pues para subir un avión como eso, hermano, a 30 millas, no fue fácil. Pero ¿sabe qué? Dios nos ayudó y el carro prendió y nos fuimos ahí a la ciudad a quedarnos con unos primos en una casa también de madera igual que la de nosotros. Cuando llega Beulah, oiga, la Beulah venía enojada. 175 millas por hora. Venía tumbando todo lo que estaba en su pasada. Y estábamos todos acostados, habíamos como 30 dentro de aquella casa y comenzó a temblar la casa, mis amados. Y de repente arrancó un árbol Beulah y lo aventó arriba de la casa. La gritadera y la lloradera, mis amados. ¡Qué bárbaro! Yo también, su servidor, estaba gritando y llorando. No crean que estaba bien valiente. No, todos estábamos gritando y llorando. Pensábamos que era el fin de nosotros. Pero comenzamos a oír que los vientos comenzaron a disminuir. Y se fue todo el ruido y quedó un silencio. Y se pasó la lluvia. Pero no crean que se pasó en un minuto. It was there for a while. Fue unas horas. Y de tal manera que cuando salimos hay agua como unos 2 pies, pues estamos cerca del corte. 2 pies de agua por todas partes. El árbol sí había caído arriba de la casa, un arbolón, oiga, había caído arriba de la casa. Y decíamos nosotros, pues si aquí mira todo el desastre que hizo, ¿qué será con nuestra casita? Teníamos una casita de 3 recámaras, chiquita, parecía un tren, y ya se goteaba la casita. Cuando estábamos acostados ahí y llovía, teníamos que poner botes para no mojarnos y mover las camas y mover la estufa y mover todo para acá, y luego se tiraba allá, muévelo para allá, y ahí andamos ahí, toda la noche. Hombre, qué terrible. Pues dije, ¿qué será de la casa de nosotros? Y cuando íbamos por el camino mirábamos casas volteadas con las patas para arriba, techos volados, el agua, oiga, todas las calles llenas, 2 pies de agua por donde quiera. Y decíamos nosotros, no, pues no quedó nada de nuestra casa. Pero llegamos ahí y la casa estaba ahí. No se la había llevado el viento. Todavía permanecía la casa ahí. Hermanos, y nosotros mirábamos, estábamos muy tristes. Agua everywhere. Las vacas no las hallábamos, las chivas no las hallábamos, las gallinas mucho menos. No había ni una, todas se las llevó el aire. Pero las vacas y las chivas fueran inteligentes. Había, el camino corría así, por debajo había una alcantarilla donde pasaba el agua de riego de un lugar a otro. Y ahí se metieron las vacas y las chivas. Pero nosotros no las mirábamos. Y estábamos bien tristes porque no había quedado nada. Aunque teníamos nuestra casa, todos después de la tormenta se miraba terrible. Agua por todas partes, árboles caídos, no había luz. El agua del drenaje estaba junto con el agua para tomar. Fue algo terrible, mis amados. Pero pasó la tormenta. Encontramos parte de nuestros animales. Reconstruimos el lugar donde vivíamos. Y todo volvió a la normalidad. Nunca volví a ver otro Beulah en mi vida. Gloria a Dios, porque ya no he visto Beulah. Y es más, ya estoy 500 millas, aunque lleguen. Acá no llegan los Beulahs. Para acá no llegan ese tipo de tormentas. Aquí se levantan otros tipos de tormentas. Aquí se levantan tornados, thunderstorms, ¿verdad? Pero no huracanes. Los huracanes no llegan hasta acá, porque el huracán requiere que haya agua, ¿verdad? Que haya mares para que agarren fuerza. Estamos a 560 millas del mar. No hay peligro para nosotros aquí ya. Pero ¿sabe qué? Toda tormenta pasa. Por lo que tú estás pasando, va a pasar. Ahorita tú estás ahí en medio de ese Beulah. Y nosotros pensamos que nunca se iba a terminar Beulah. Ahí esperando que ese viento se fuera y que esa agua terminara. Llegó el momento en que se terminó la tormenta, ¿verdad? Y volvimos a reconstruir todo. Y es lo que tiene que pasar en tu vida. Van a haber tormentas. Va a haber necesario a veces que nosotros reconstruyamos, ¿verdad?, nuestras vidas. Pero Dios está con nosotros. ¿Sí?
Dios está con nosotros y Él no nos dejará a nosotros ni nos desamparará. Fíjese, entonces en el verso 54, ya voy a terminar. Pero si peleamos, si nos vengamos, ¿cómo pues cumpliremos las Escrituras o la Biblia? Que es necesario, dijo Jesús, que así se haga. Y no, es necesario que así sea. Es necesario que se cumpla la palabra del Señor. Y no, es necesario. Guarda tu espada, Pedro. Porque si usas tu espada, por tu espada morirás. No, tú guárdala. Es necesario que se cumpla la palabra, que pasemos por la tormenta, que pasemos por los problemas, por las dificultades. Es necesario que el Cristo sea entregado y condenado a muerte, que muera en una cruz, que se levante de los muertos al tercer día y se siente a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Qué ridículo que vinieran por Él con palos y con espadas, por Jesús. Si cuando estuvo en el templo pudieron haberlo tomado, haberlo atado, ¿verdad? Y haberlo entregado, pero no lo hicieron. Porque el comportamiento del hombre, mis amados, es inexplicable. ¿Por qué no lo tomaron cuando estaba ahí en el templo? No, tenían miedo entonces. ¿Por qué no tuvieron miedo a tomarlo aquella noche? Por eso digo que el comportamiento de nosotros es inexplicable. A veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, cómo vamos a reaccionar cuando estamos en medio de esas dificultades. Y nosotros a veces criticamos a los discípulos porque abandonaron a Jesús. Pero ¿qué hubiera hecho usted si hubiera estado ahí esa noche? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado ahí esa noche? El maestro sabía que todo esto tenía que suceder. Fíjese, para que se cumpliese la palabra de Dios, en el verso 56. Viendo que no había ninguna posibilidad de librar al maestro, a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? Lo abandonaron, se fueron, corrieron. Pero ¿sabe, hermano, dónde ¿cómo le diría? ¿Dónde nació todo esto? Cuando Jesús les dijo que oraran con Él, porque iba a llegar momentos difíciles. Si ellos hubieran hecho caso a orar con Jesús, quizás no hubieran abandonado a Jesús. Pero no pudieron orar, no pudieron velar, no pudieron estar una hora con Jesús orando. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron abandono, traición, miedo, y por último, correr y dejar a Jesús solo. Porque no pudieron orar con el Señor, no pudieron hablar con Él, velar. Y usted sabe, en ese momento por el que está pasando hoy, usted necesita buscar a Dios. A veces no queremos, porque cuando estamos pasando por el problema, como que se nos muere toda esperanza, como que se acaban todas las ganas, todos los deseos. Yo sé, porque yo he estado ahí, mis amados. Yo he estado ahí en esos momentos difíciles y como que no hay solución. Pero yo le voy a decir una cosa, ya voy a terminar. Que cuando nosotros persistimos en pedirle a Dios, Él nos da una salida. Él nos da una salida. En una ocasión estuve yo como 4 días pidiéndole a Dios que me ayudara. Yo no sentía el apoyo de Dios, yo no sentía el respaldo de Dios, yo no sentía que Dios me estaba ayudando. Pero sí me sentía morirme, sí me sentía lleno de ansiedad, sí me sentía desesperado, sí me sentía como salir corriendo, me sentía como que era lo último de mi vida. Pero el 4.º día, después de estar de rodillas pidiéndole al Señor, claro que no me la pasé todo el día de rodillas, ¿verdad? Pero yo me refiero a 4 días orando y pidiéndole a Dios. El 4.º día
el Señor viene y me habla a través de su palabra. Porque Dios no nos deja solos. Y me dice, no tengas miedo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá poner manos sobre ti para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando Dios me habló con esa palabra, hermano, yo como que me llené de fuerza. Yo me sentí como un gigante. Me levanté de ahí, listo para seguir predicando su palabra, y nada podía atemorizarme. ¿Ves? Y eso es lo que tú tienes que hacer. Yo sé que a veces nos desanimamos y ya no queremos orar y no queremos pedirle a Dios. Pero el momento de orar es el momento en que tú estás reconstruyendo tu casa, reconstruyendo tu vida, mis amados, reconstruyendo la vida de aquellos que dependen de ti. So, brother and sister, hermano, hermana, no te des por vencido. No abandones la oración. La única llave que tienes para que haya una salida en el problema que estás. ¿Sí? No dejes la única herramienta que tienes para salvarte, para librarte, para que el Señor haga lo que va a hacer en tu vida.